¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Orden del Día. No está el Pato Méndez, estoy yo, Mauricio Cantando, quien hoy hago un trueque con el Pato, que seguramente va a estar a las 13 horas con la bancada. Y me acompañan, ¿no? En realidad deberían acompañar al Pato, pero me acompañan a mí, mis amigos Juan Pablo Cábana y Constanza Viña. La primera vez que estoy con dos, ¿no? Exactamente, sí, la no te he primera tenido vez. en la Sí, bancada. nos cruzamos muchas veces. Nos hemos cruzado, pero con Coti. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, están Nosotros nos juntitos vimos porque ayer. ahora enseguida vamos a presentar un invitado. Antes, los títulos del día. Ley de Salud Mental. El diputado Pablo Schellin se refirió al proyecto de reforma que se trata en el Senado. Actividad para hoy, comisiones de PYME y de comercio, una reunión plenaria conjunta en la que van a exponer representantes de la industria textil sobre la situación de ese sector. Y otro plenario que empieza a las 12 horas es el de las comisiones de prevención de adicciones, familias, niñez y juventudes, y también el de las personas mayores, que van a hablar con invitados sobre la situación de la atención sanitaria. Bueno, mucha salud y qué mejor para hablar con quien fue presidente tanto tiempo de la Comisión de Salud y hoy es vicepresidente, Pablo Schellin, diputado de Unión por la Patria. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el estudio. Bueno, usted fue diputado, fue senador, o sea que no tiene excusa, conoce las dos cámaras, más allá que hoy es diputado. Y en el Senado llegó este proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Es esos temas que quienes cubrimos el Parlamento los escuchamos, y a veces no sabemos bien de qué se tratan. Bueno, hoy tenemos un proyecto. ¿Qué dice el proyecto? ¿Es necesaria esa reforma? La situación de la salud mental en la Argentina es una situación crítica. Es real, después de la pandemia, digamos, la carga de enfermedad por enfermedad mental aumentó. Te diría que hoy más del 25% de la carga de enfermedad en la Argentina son problemas de salud mental. Todo lo que refiere a la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con las adicciones, lo que tiene que ver con las depresiones, con las ansiedades, con las angustias, con los trastornos bipolares, con las enfermedades más graves mentales, la esquizofrenia, pero las propias neurosis también. Y ese tema es de enorme importancia para el país y para la Argentina. Acá la discusión es si el problema se soluciona con una nueva ley, si esta ley viene a aportar algo a la problemática o que en realidad lo que tenemos es una falta de gestión del gobierno nacional y también quizá de algunas jurisdicciones, sobre todo de asignación presupuestaria para esta problemática que va en crecimiento, o es un problema de normas, ¿no? Que hay que... Entonces, esta discusión se viene dando hace rato. Nosotros hemos tenido proyectos de reforma de ley de salud mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el primer original de la ley Bases que presentó Milei, derogaba la ley de salud mental, directamente la derogaba. O sea, punto, se acabó. Ahora vienen con una propuesta superadora, no la derogan, sino que la modifican en varios de los aspectos. A mi manera de ver, es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Es un retroceso porque devuelve la idea de la salud mental. La ley que nosotros tenemos hoy es una ley del 2010, es una ley que de alguna manera evolucionó de la idea del tratamiento manicomial, o sea, de las personas con enfermedades graves de salud mental debían ser internados en forma crónica. La Argentina estaba plagada de manicomios, o instituciones psiquiátricas para internación de por vida prácticamente de los pacientes. Hoy la salud mental ha cambiado y el 2010 generó una nueva ley con un paradigma de derechos en el paciente para que el paciente no sea ni abandonado ni obligado a internarse si no lo quiere y que sí sea tratado, ¿no? La gran cantidad hoy de patología mental no requiere internación crónica, casi la mayoría no requiere internación. Hay un grupo que sí, de internaciones cortas, abreviadas, y el paciente puede volver a su entorno familiar, a su casa, a su familia, para la contención. Bueno, la ley del 2010 avanzó en ese sentido, que es el mismo sentido que avanzó las Naciones Unidas, que avanzaron los pactos internacionales sobre salud mental, la Organización Mundial de la Salud. Así que la ley estaba en esos parámetros, generaba una cosa muy interesante, es que daba a la atención de salud mental, a un equipo de salud mental. El equipo de salud mental estaba formado por una serie de profesionales, donde estaban los psiquiatras, pero también estaban los psicólogos, los asistentes sociales, distintas profesiones que hacen al entorno de la problemática de la salud mental. Y esta es una ley que vuelve hacia atrás, prácticamente dejando las responsabilidades únicamente en psiquiatras.
Eso genera un problema en la Argentina, porque en la Argentina hay 4.000 psiquiatras, en toda la Argentina, de los cuales la mitad están en el AMBA. Tucumán tiene 70 psiquiatras, no tiene más. Entonces, y no todos trabajan en el sector público, ni están disponibles todo el tiempo. Entonces, la verdad que cuando teníamos una ley en donde las responsabilidades, por ejemplo, para internar a un paciente hoy, con la ley actual, un psiquiatra y un psicólogo, necesitas 2 firmas para internación no voluntaria. Si vos te querés internar voluntariamente, no hay ningún problema, te internás. Ahora, si te están obligando a internarte porque tenés un problema de salud mental y pones en riesgo tu vida o pones en riesgo la vida de otros, sos un adicto y no podés dejar de consumir o lo que sea, que hay momentos en donde la internación en esta problemática tiene que ser compulsiva, la ley actual exige 2 firmas. Un psiquiatra y un psicólogo, 2 psiquiatras, 2 psicólogos pueden internarte. Actualmente la nueva ley va a prever que con una sola firma de un psiquiatra o de un médico clínico en condiciones que no haya psiquiatra podrían resolver el problema e inmediatamente, por supuesto. Lo que dice el oficialismo, con la ley actual existe gente que es internada en hospitales comunes, no se las puede atender porque no hay infraestructura y terminan empeorando su cuadro. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que no hay infraestructura. ¿Por qué la gente no se puede internar hoy? No porque no haya, que la ley lo impida, la ley lo permite perfectamente. Pero tenemos un problema. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de infraestructura? ¿Cómo se resuelve el tema de recursos humanos? Bueno, poniendo recursos. Este gobierno es el que menos ha invertido en salud mental en la historia de nuestra Argentina, en donde tampoco hubo inversiones. La ley prevé que se debe invertir el 10% del presupuesto de salud en salud mental. Nunca lo hizo nadie, tampoco el gobierno anterior. O sea, esto no es un tema... Por eso, acá hay un tema, yo insisto, hay un tema de problema. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el uso de las redes sociales y de las pantallas, tiene que ver con una sociedad en crisis, porque ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a salir de la... Bueno, esto de las juventudes se lo plantean, hay un aumento en el suicidio adolescente exponencial, sobre todo para algunos... Depresión, de gente de 20 años, que antes no era tan común. Sí, y en varones jóvenes el aumento en la tasa de suicidio es muy alarmante. Entonces, violencia, la violencia que vemos en los colegios, etcétera. Ahora, acá nadie discute que hay un problema de salud mental. Acá la discusión pasa porque no nos hagan creer este gobierno, discúlpenme que me ponga más político, pero este gobierno que quiso derogar la ley, este gobierno que casi cierra el Bonaparte, este gobierno que quitó la medicación de salud mental en el programa Remediar, ahora quita todo el programa Remediar, pero ya había quitado la medicación en este sentido, que suspendió la residencia. Nosotros teníamos en la Argentina una cosa que era muy buena, que era una residencia interprofesional de salud mental, pagada por la nación, la suspendieron el primer día de este gobierno. Entonces, este mismo gobierno que hace todo eso en salud mental, viene ahora con una reforma que suena más a una cosa que aporta hacia una línea que atrasa en el tema manicomial, que tiene una mirada medio de, que ya está superada, pero una puja entre psicólogos y psiquiatras, y alguna mirada y un guiño al sector privado para que puedan construir clínicas monovalentes, que es una cosa que la clínica monovalente significa psiquiátricos, donde no haya otra especialidad, que no es la idea de la ley. La idea de la ley actual es que los hospitales generales tengan salas de salud mental, como tiene el italiano. O sea, hay hospitales privados que lo tienen. No llevar al enfermo de salud mental a un reducto alejados, encerrado, que era la idea previa a la ley del 2010, ¿no? Ahora, Pablo, ¿puede ser que algo de lo que se plantea en el proyecto del oficialismo recoja también un reclamo de las familias de personas que tienen este problema de salud mental? Digo, creo que ahí también hay una discusión que sigue sin estar saldada. Y donde, o sea, por un lado haces este planteo que me parece sumamente interesante, digamos, de la falta de inversión, de infraestructura y que entonces no resolvería el problema la ley. Ahora, bueno, también es importante escuchar, ¿no?, a los familiares de las personas que tienen problemas de salud mental y reclaman. Sí, pero ¿qué es lo peor? Que los volvamos a estafar. O sea, que les digamos que la ley va a resolver el problema cuando no lo va a hacer. Porque acá lo que necesitamos es ser sinceros con ellos. Hay un problema de internación hoy en salud mental, hay un problema. Faltan lugares para internación, ¿Eso se resuelve con la nueva ley? No. Ahora, también la ley es una ley extensa y yo no digo que esté todo, que no se pueda discutir. Yo creo que hay temas que son discutibles y que ninguna ley, mucho menos la ley de salud mental, están escritas en piedra. Eso lo escribió Moisés en el desierto, fue una sola vez. A partir de ahí todas las leyes son perfectibles. Lo que discuto es si la verdadera intención del gobierno de Javier Milei es mejorar la atención de salud mental o pone en este tema, que parte aguas un poco,
para que generemos esta discusión para no discutir otros temas. Pero a mí me parece que hay cosas que hay que discutir, hay cosas seguro que las familiares lo que dicen es cierto. Hay problemas de acceso. Ahora, el problema de acceso no se va a resolver con la ley, o por lo menos no solo con la ley. Entonces, si no hay un compromiso real de inversión, por ejemplo, la ley actual dice que el gobierno nacional tiene que apoyar técnicamente, económica y financieramente a las provincias. Esos tres aspectos los sacan de la ley. Ya no va a haber ningún apoyo, por lo menos por ley, que tampoco había, vamos a ser sinceros. Es una cosa que las leyes lo digan, una cosa que sucedan. Pero bueno, lo sacan de la ley. La ley es una ley que de verdad, que cualquier especialista de salud mental, nosotros estamos contactándonos con la OMS en este momento para que nos dé un informe escrito sobre cuál es su posición sobre las modificaciones y cuáles le parecen a ellos que pueden ser posibles o no. Pero a mí me parece que en este momento, si realmente queremos hacer y debiéramos querer, porque la salud mental es un problema, hacer algo por los argentinos y argentinas con este problema, es invertir más en formación de recursos humanos en esta área y en infraestructura y sobre todo modalidades de internación diferentes a los manicomios. Claro. Por ejemplo, casas de medio camino, salas de día, lugares de internación ambulatoria o de corta estancia, porque hace falta en la Argentina y en todas las provincias hace falta, ¿no? Diputado, ¿ve al oficialismo con voluntad de discutir este proyecto? ¿Le consta que podría reformar algunas de los artículos que hoy tiene? Y también le pregunto por la red de instituciones que supuestamente la ley viene a saldar, si lo ve posible con mayor inversión. Mira, el oficialismo, como entró por Senado el proyecto, yo no tuve todavía contacto real sobre este tema, porque no sabemos bien qué va a salir del Senado, entonces, pero en lo habitual no tiene mucha voluntad de discusión. Así que no sé, creo que en este caso quizá lo haga, porque las discusiones también en el Congreso tienen que ver con el número, digamos. Si vos necesitas números para sacar una ley, te das a la discusión. Si tenés los números garantizados, la discusión es mucho más corta. Así que eso veremos. Y en cuanto a lo de las instituciones, me parece que es importante sumar a instituciones ONG que, por ejemplo, en el tema de adicciones, etcétera, están trabajando. Creo que esta ley es un poco, el proyecto de ley es un poquito más explícito en ese sentido, se expande un poquito más también en el tema de adicciones. Para mí, gusto, le falta todo el tema infanto-juvenil. La ley que hoy tenemos no dice nada del tema infanto-juvenil, nada. Y la ley que se propone para modificar tampoco. Claro. Y estamos diciendo que uno de los grandes grupos con afección es el infanto juvenil. Nosotros tenemos un proyecto de ley acá de la diputada mandato cumplido Carla Carrizo, del radicalismo, que era una emergencia en salud infanto juvenil. Que bueno, no lo pudimos nosotros sacar porque nunca tuvimos la voluntad del oficialismo del año pasado. Pero bueno, me parece que ludopatía, por ejemplo, tampoco está. Entonces me parece que podríamos darnos un tiempo, si la intención es real de querer no generar una cortina de humo, sino ni favorecer a algunos grupos frente a otros, me parece que podríamos darnos el tiempo de recharlar esta ley. El año pasado fue protagonista, diputado, de lo que fue el debate por la pediatría. Hay una emergencia en pediatría que se aprobó, se vetó, después se rechazó el veto. Y el tema no quedó muy claro, porque por un lado el gobierno se jacta permanentemente de haber dado grandes aumentos en el Garrahan. Si uno ve las cuentas del Ministerio de Salud, están todo el tiempo diciendo, bueno, el Garrahan, como que le entró la bala. Pero por otro lado, el proyecto que usted impulsó, la ley que está vigente, establece una asistencia a todas las guardias pediátricas del país, que son casi todas. El Garrahan es una claro, de las nacionales. Miles. Claro, sí, bueno, también creo que había una asistencia a las provincias en el proyecto. La idea era no sé en qué está eso. Claro, la ley decreta, y la ley está vigente, la emergencia en salud infantil, y eso generaba para el Estado Nacional y para los hospitales nacionales un aumento, o sea, una rectificación del salario a niveles por la inflación a partir de lo que cobraban en el 2023. Eso no se cumplió nunca. Sí tuvieron un aumento significativo, porque se habían olvidado de aumentarle a la gente el Garrahan durante un año. Entonces, cuando les aumentaron significativamente, pero no alcanza a lo que dice la ley. Y la ley era un poquito más extensa. Primero, no era solo el Garrahan. Por ejemplo, qué sé yo, el Hospital Posadas tiene una sala de pediatría que debería estar involucrada en este tema, digamos, y no lo está. Son 6 o 7 hospitales. Claro, no más. claro. No. Ahora, el resto, la ley y que no tienen abarcaba, pediatría menos. ¿La ley no abarcaba el resto de la pediatría? No. Lo que sí tenía era algunos artículos en base, por ejemplo,
al no pago de impuesto a las ganancias para guardias y horas extras, para todo el sistema de salud, que tampoco se cumplió, porque ellos en realidad a la ley la bloquearon, dijeron que no tenían presupuesto y por lo tanto no la iban a aplicar. Hoy el Garrahan está volviendo a pedir una ley de emergencia. Yo he visto ahora hace poquito un video en donde los médicos del Garrahan vuelven a pedir que los volvamos a ir a ver, así que vamos a hablar con ellos. Pero acá el problema es sistémico. Ya está la ley, ¿cómo van a pedir otra? Y porque esta ley era una emergencia por un año. Ah, claro. Entonces lo que están planteando es o prorrogarla un año más o hacer otra, que igual hoy con la composición de la Cámara es mucho más complicado de hacer, y ni te digo si la vetan, de poder resolverlo. Eso prácticamente nos pone en una posición imposible, por lo menos por ahora. Y bueno, lo que pasa es que cuando sacamos la ley de emergencia en pediatría, nosotros fuimos con parte de la Comisión de Salud al Garrahan, hablamos con los médicos de todos los partidos, los libertarios creo que no fueron, pero casi todos los partidos fuimos, y la verdad es que volvimos con el proyecto de ley, pero la idea de la ley era básicamente dar un mensaje al Ejecutivo para que rectifique el tema salarial, porque se había olvidado de aumentar los salarios prácticamente. Bueno, no solo no lo hicieron, sino que tuvimos que sacar la ley, salió en las dos cámaras, la vetaron, tuvimos que insistirla y después no la aplicaron. Bueno, el tema de la salud que hoy vamos a tocar en la Comisión de Familia, en la Comisión... 12 horas. Sí, exactamente, discapacidad, perdón, de adicciones y de adultos mayores, en una conjunta, tiene que ver con estos temas, ¿no? Tiene que ver con cómo hacemos para que los médicos y las enfermeras y la gente que trabaja en salud sigan trabajando en salud cuando tenemos un gobierno que recorta en el Estado creyendo que todo es lo mismo en el Estado. O sea, como si un médico, una enfermera que hace guardia en un hospital fuera un burócrata de la casta que no es necesario. ¿Cómo hacemos para que los medicamentos lleguen a la gente? Los medicamentos en la Argentina, por constituciones provinciales, directamente los catalogamos como un bien social. O sea, es un bien que debe acceder. La OMS dice que hay un grupo de medicamentos esenciales que deben entregarse a la población, a los que pueden pagar, pagando, pero a los que no pueden pagar sin costo. El programa Remediar cumplía con estas tareas, va a dejar de cumplirla en septiembre, cuando se va a transformar en un mini programita de 3 medicamentos, cuando era un programa que daba 90 medicamentos. Entonces se acabaron los antibióticos, se acabaron los antiinflamatorios, se acabaron los medicamentos para el asma, queda solamente un medicamento para la hipertensión y uno para el colesterol. Entonces, eso, sumado al precio de los medicamentos, sumando a que las vacunas se compraron de menos, se distribuyeron tarde, se distribuyen mal, hay provincias que no le llegan, a otras que sí, las coberturas de vacunas en la Argentina están en la mitad de lo que deberían estar, va a generar un caldo de cultivo que con la crisis social que tenemos y la situación económica en general de la gente que la está pasando peor, porque en la Argentina hay un grupo que sí se está beneficiando con este modelo, pero el gran porcentaje de los argentinos no le alcanza el salario, se endeuda, vieron lo que es la tasa de endeudamiento y morosidad en las deudas, es muy preocupante porque esto es una bola de nieve, la verdad que nos preocupa. Y estamos acá para intentar que la gente viva mejor, así que nos preocupa y nos ocupa en ese tema, ¿no? Diputado, usted habló del caldo de cultivo social. ¿Es consciente de eso? ¿Le llega? ¿Usted al caminar la calle qué No tengas dudas, por supuesto. ¿Qué percibe? Cuando vos caminás las periferias de San Miguel de Tucumán y entrás a los barrios más carenciados de Tucumán, los comedores, por ejemplo, que dejaron de recibir apoyo del Estado Nacional y que viven aparte del apoyo en general de los estados provinciales, municipales, están desbordados de gente. O sea, este es el único país donde baja la pobreza y los comedores tienen cada vez más clientes. El único país del mundo donde baja la pobreza y el consumo en supermercados cae. Por eso, Argentina necesita ir hacia adelante. Nosotros tenemos que generar un país mejor para todos y ese es el gran desafío de la política, porque la política está para eso, ¿no? Y bueno, y ese es un desafío que construir entre todos, porque hoy nadie tiene mayoría suficiente en esta Cámara para hacer lo que quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a una mayoría importante para ir resolviendo estos problemas. Me parece que quiero dejar un mensaje optimista. Creo que la Argentina va a terminar saliendo de esta situación, de este experimento distópico que está haciéndonos vivir La Libertad Avanza, pero hay que trabajar para eso. Ahora, Pablo, vos mencionabas justamente este tema de las mayorías, de lo complejo también que fue el año pasado generar esa mayoría para insistir con las leyes vetadas y demás. El objetivo de la reunión de hoy es visibilizar la problemática con los más de 30 invitados que hay y también avanzar en algún proyecto, o sería algo quizás más testimonial. No, nosotros estamos trabajando con la vicepresidenta de la Comisión de Salud actual, que es la doctora Paladino, que actualmente es de nuestro bloque. Estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley importante, al estilo libertario, por decirlo así, o sea, con varios títulos, un proyecto importante. Una ley ómnibus. Una ley ómnibus, exactamente. Si les gusta la ley ómnibus, vamos a ir con una ley ómnibus
que incluya muchos aspectos del tema de salud, impositivos para el sector privado, salir definitivamente del tema de la emergencia para las clínicas y sanatorios que se quedan con todo el IVA sin poder resolver el tema de, ustedes saben que las obras sociales, que son los principales clientes de las clínicas privadas en el interior, están exentas de IVA. Entonces, el IVA, que es un impuesto que uno va pasándole al próximo, queda con un crédito fiscal muy importante para clínicas y sanatorios que genera la imposibilidad de las clínicas y sanatorios de pagar a veces aportes patronales. Bueno, eso... avanzar definitivamente en la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, cambiar el sistema de PMO, cambiar el sistema de residencia, avanzar. Es una ley importante, nosotros creemos que es la base para una reforma sanitaria importante en la Argentina, y no vamos a esperar a ser gobierno para presentarla. La idea es empezar a mostrar cuál es nuestra intención y bueno, ojalá podamos tener en algún momento de la gestión voluntad para que podamos forzar el tratamiento en la Comisión de Salud, porque ustedes saben que si no, no se va a tratar. Me interesa el tema PMO, el plan médico obligatorio. Siempre todos los dueños de las empresas de medicina prepaga dicen está mal hecho, nos hacen cubrir cosas que no corresponde, las obras sociales también, pero hablan en voz baja. ¿Cómo va a ser el PMO suyo? No, no es mío, ¿no? Bueno, si sale va a ser el PMO de los argentinos. Primero hoy el PMO no tiene ley. El PMO actualmente tiene una situación de una resolución ministerial. Vamos a transformar una ley. Ese PMO va a ser un PMO en donde los ingresos y salidas del PMO van a estar a cargo de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Por eso es un combo de leyes, no es solamente el PMO, porque si no, no se puede. Y va a generar el piso exigible, digamos, para la seguridad social y las prepagas. Es decir, esto que está en el PMO es lo que es exigible para las prepagas y cosas. Lo que no está acá tendrá que ser por vía de excepción, digamos, ¿no? Esto hoy no está tan claro en la legislación actual. Para muchos jueces en la Argentina el PMO se transforma en un piso, no en lo exigible, sino en un piso. Bueno, estas son las discusiones que hay que dar. Hoy en la Argentina hay, por ejemplo, viene un proyecto de ley, en salud es muy común decir que quiero incorporar tal enfermedad al PMO. O sea, los diputados incorporan enfermedades al PMO. Bueno, eso no tiene ninguna lógica. En cualquier país serio del mundo, de sectores públicos importantes, Inglaterra, por ejemplo, hay una agencia que hace eso. Y esa agencia da garantía de que ese tratamiento para esa patología, además de ser eficaz, seguro, que eso es lo que garantizaría el ANMAT, que también hay una ley ANMAT metida en ese paquete, que tampoco tiene ley hoy ANMAT, sea eficiente y costo efectivo para la seguridad social o el sistema público de salud de la Argentina. Pablo Yedlin, diputado de Unión por la Patria, gracias por venir. Gracias a ustedes. Pausa, enseguida volvemos con más Orden del Día. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Volvemos, acá estamos en Orden del Día. Estoy acostumbrado a una música más fuerte, ¿viste? La música de Orden del Día es más tranquila, ¿no? Baja y se ve que el Pato le pone mal. Le pone mal los ruidos, seguramente, porque tiene un humor últimamente cada vez que lo cruzo por los pasillos. No, no seas malo. Siempre está enojado. Bueno, gracias, Pato, por el cambio. O sea, si no, ya veo que la próxima vez me dice que no. Sí. Va a estar él a las 13 en la bancada. No sé si vamos a poder salir porque tenemos comisiones, ¿no? Recordame, a las 12 hay doble plenario, 12, ¿no? Sí, a partir de las 12 del mediodía, como adelantábamos recién, va a haber una gran cantidad de invitados en el plenario que van a tratar básicamente, bueno, todos los ejes y las problemáticas del tema de salud, prevención de adicciones, familia, niñez y juventudes y también de las personas mayores. Esas son las comisiones que van a trabajar a partir de las 12 del mediodía en este plenario que charlábamos recién. Claro, con después Pablo está el otro Yelli. plenario que es el de pymes y comercio sobre industria textil. Exactamente. ¿No? Juan, Exactamente. A las 12. A las 12, sí, que es una comisión que ha tenido bastante actividad la semana pasada. De hecho, estuvo Alejandro Crespo, por ejemplo, estuvo Paco Marrique, se escucharon muchas exposiciones. Crespo es de neumáticos, ¿no? Exactamente, Alejandro Crespo, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina. Se escuchan muchas voces acerca de las problemáticas que tiene el oficialismo. Sí, exactamente. Está muy en boga ahora que el Unión por la Patria utilice las comisiones que tiene Presidencia para hacer foros de debate. No son comisiones a las que se elegirán proyectos, se hacen foros de debate y bueno, de esa manera me parece que vamos a tener unos meses de mucha actividad de comisión, por ahí poco dictamen, ¿no? Porque de todo esto que decimos hoy, poco dictamen. A las 16, de hecho, tenemos otra comisión, que es la de Cultura, y ahí va a estar gente del INCA, va a estar gente de la Asociación de Actores. Y actrices, Exactamente, se va a volver a hablar sobre el tema de los fondos del INCA. Está el reclamo también de algunas modificaciones a la ley del teatro, que tiene la ley Hojarascas. Es un proyecto que todavía no llegó al recinto, que llega seguramente en 1 o 2 semanas. Y hoy tuvimos la novedad de la presentación del proyecto de Zonas Frías, Coti. Sí, Algunas modificaciones. Anoche ingresó un nuevo proyecto del oficialismo. Te cuento también que ayer a la tarde Martín Menem dio una entrevista y adelantó que seguramente la semana que viene va a haber sesión, porque ayer estabas ansioso sabiendo en qué momento podía ser, así que posiblemente Hojarasca llegue la semana que viene, si todo sale como ayer decía Martín Menem en esta nota que brindaba, pero sí, efectivamente anoche también ingresó un nuevo proyecto del oficialismo de Zonas Frías, así que también con mucha expectativa, de cuándo va a comenzar a tratarse, porque bueno, ayer conversábamos un poco de que hay varios proyectos, ¿no? Dando vueltas con impulso oficialista que todavía no se empezaron a tratar. Exactamente, entonces por ahí tenemos sesión el miércoles 14, es una opción, todavía se está evaluando. Era el plan un poco después de lo de Adorne, ¿no? Sí, yo creo que se va a terminar de delinear la hoja de ruta este viernes a partir de las 14, cuando ¿Qué pasa Javier Milei va a presidir una reunión de gabinete, una de las primeras en lo que va del año. Viernes 14 horas, reunión de gabinete, porque hasta este momento, Mauricio, lo que hemos tenido fue mesa política, muchas reuniones en donde se intentó delinear la estrategia y la agenda legislativa que no terminó justamente de concretarse, porque todavía no hemos visto algunos de los proyectos, como decía Coti, más sensibles, como Hojarasca, por ejemplo. También hay una reforma del Código Aduanero que está preparando Federico Sturzenegger. La anunciaron el 1 de marzo, pero no la vimos. Todavía no la vimos. No. Supuestamente, ya está lista, o por lo menos es lo que me han confirmado fuentes oficiales y algunos funcionarios de primera línea que han visto el proyecto. Pero bueno, todavía no tomó estado público. Bueno, y recién hablábamos de la Ley de Salud Mental. Es uno de los proyectos que está descansando en el Senado. Digo descansando porque esta semana no va a haber actividad por fuera de lo que son las comisiones de acuerdo. Se está complicando la agenda del Senado, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, difícil decirlo. Muy bien, aparentemente de una. Va a tener algunas modificaciones y va a llegar al recinto también en 15 o 20 días, pero todavía no tiene consenso y más lejos está reforma política y súper congelado en un archivo cerrado con llave la reforma a la Ley de Emergencia de Discapacidad, que me da la sensación que va a ser muy difícil que se debata en comisión. Pero la Ley de Salud Mental tuvo la semana pasada un debate en comisiones del Senado y sí se tiene en fe, por eso Juan se estudió todo.
¿Viste? Estuvo con Tal cual. Yedlin una hora antes, pero estuvo haciendo una capacitación y nos va a contar un poquito lo que el diputado nos decía un poco a grandes rasgos. ¿Qué es esta Sí, ley? exactamente. Bueno, es una ley que tiene un montón de modificaciones. La semana pasada, como vos bien lo decías, Mauri, estuvo Linnea González, la directora nacional de abordaje de la salud mental y consumos problemáticos, defendiendo la normativa, dando algunos de los argumentos que pudimos conversar con el legislador tucumano. Y aquí en las siguientes placas vamos a estar desgranando algunos de los argumentos, ya que Yedlin es, lo decíamos, una de las voces de Unión por la Patria que más conoce el tema y que ha elevado el perfil en las últimas horas cuestionando este texto que el oficialismo va a tratar de sancionar en las próximas semanas. Acá tenemos justamente la primera imagen, ¿sí? Que justamente defiende la ley vigente, que es la 26.657, ya que consideró que es buena en su concepción general. Y bueno, lo dijo el diputado hace instantes, está muy alineada con los criterios de la Organización Mundial de la Salud en respecto a esta problemática. En la siguiente placa también vamos a observar que justamente está alineada con los estándares internacionales, con el enfoque de derechos, y señaló que el principal problema no es la ley, sino su implementación, refiriéndose a la norma que trata el oficialismo, que justamente cuestiona, o por lo menos se plantea muchos interrogantes sobre de dónde van a salir los fondos para justamente ampliar la red de instituciones que aborden la salud mental. Yedlin decía que va a haber inversiones privadas. Sí. Me sorprendió, exactamente. me quedé con ganas de repreguntarle eso, porque él decía que va a haber una ola de inversión privada para hacer los monovalentes. El tema es cómo se recupera esa inversión, me pierdo ahí. Sí, Sí. y también, bueno, justamente lo que propone la ley es que los hospitales dejen de atender casos referidos a las problemáticas de salud mental para que justamente estas instituciones y la ampliación de la red tomen esto, ¿no? De alguna manera busca quitarle peso, pero faltan los fondos, que justamente en un momento complicado para el oficialismo en el que lo han reconocido distintos funcionarios, han tenido algunos inconvenientes que, bueno, fueron saldados, pero, por ejemplo, las prestaciones del PAMI se han visto complicadas, ¿no? Justamente, y el oficialismo tuvo que salir al rescate, tuvo que dar algunas explicaciones para que justamente aquellas personas que hoy se atienden por la obra social no tengan inconvenientes. Yo me quedé pensando en qué es más caro para una empresa de medicina prepaga, tener que atender la salud mental en forma doméstica Ujú. o tener que atenderla en forma aislada, no sé. Me da la sensación de que no está tan claro qué es tan caro. No, creo que, a ver, en general, con los temas de salud, lo que se plantea mucho desde, digamos, los profesionales, las instituciones, es que los estados, y no hablo particularmente de Argentina, sino en líneas generales, digamos, un problema a nivel global, no trabajan tanto en la prevención y después termina saliendo mucho más caro el tratamiento. Pero bueno, parece que es difícil de comprender porque al principio es mucho dinero para invertir, que a la larga vas a ver, digamos, como algo beneficioso para la sociedad y también incluso para el gasto. Entiendo lo que decís, pero cuando hablas de una persona con una enfermedad psiquiátrica o alguien con discapacidad, inevitablemente va a ser un gasto para la salud, Sí. porque va a tener una demanda, aunque esté en la casa, alta, ¿no? De medicinas, de terapias. Entonces, no sé qué sería más caro, si la reducción. Me da la sensación de que esto en algún lado debe estar en el estudio. Pero bueno, sigamos que Sí, le totalmente. interrumpimos. Sí, no, es un debate totalmente válido para este tema. Justamente el diputado hacía hincapié en la falta de recursos, la débil aplicación en las provincias, con este ejemplo que solamente hay 70 psiquiatras en la provincia de Tucumán y solamente hay 4.000 psiquiatras en todo el país, un problema que a su entender esta ley no termina de resolver y justamente habla precisamente de los incumplimientos en los aspectos presupuestarios. En la siguiente imagen también vamos a observar algunos de los otros argumentos. Sugirió que el gobierno busca modificar más por razones ideológicas que sanitarias, o sea, anulando la ley que se sancionó en 2010 y por eso la calificó como un verdadero retroceso y que justamente en términos de adicciones la actual ley tiene cuestiones que a su parecer son muy positivas. En la siguiente imagen también vamos a observar
que advirtió sobre el contexto en el que el oficialismo trata de avanzar, un contexto en el que está complicado en términos económicos, tiene algunas dificultades en el plano político con el jefe de gabinete, intenta de alguna manera, según Yadlin, correr el foco de la agenda, que todavía no lo ha logrado, según su parecer, en esta cuestión. Y también habla de que la salud mental es un problema real, urgente, muy complejo en la Argentina y que necesita un debate muy amplio y de todos los sectores políticos, ¿sí? Bueno, de hecho ha propuesto muchas iniciativas y va a tratar de impulsar otras tantas para que justamente la política tome en consideración, Mauri, este tema. O sea que este proyecto está en tratamiento en el Senado, todavía no tiene dictamen. No. Y todavía tampoco tiene fecha de dictaminar, imagino que va a ser la semana que viene, pero tendría consenso, uno es lo que supone, ¿no? Por Sí, lo menos lo que en se principio, vio sí. en el plenario original, el único que hubo, es que tendría consenso, solo Unión por la Patria hasta ahora se ha expresado, el peronismo ya tiene otro nombre, creo que es Populares. El interbloque sí, populares. Justicialista no es el bloque, bloque y el interbloque pero popular. Popular, y bueno, ese interbloque todavía no tiene una postura favorable. Aparentemente, según me decían, que es por tema adicciones, ¿no? Creen que las adicciones no deberían quedar afuera. Es un debate que se dieron la semana pasada, pero por lo pronto este proyecto que presentó Juan avanza en el Senado de la Nación. Pero no todo avanza, ¿no? Está la libertad que avanza y todos los proyectos avanzan, y por eso Coti se puso a leer. Recién decía Juan, están armando algunos proyectos de los anunciados el 1 de marzo para enviarlos, como el tema de la reforma del Código Aduanero. No fueron tantos proyectos, sino que fue... No, y después también, Mauri, hubo un anuncio muy específico del jefe de gabinete el 25 de marzo, sí, en su conferencia de prensa en medio de su complicada situación judicial, en la que volvió a recalcar que el oficialismo tenía por lo menos la intención de dar el debate de varios textos. Sí, ahí tiró lo de discapacidad, que insisto, se envió al Senado y está muy archivado. El ley de fuego, me acuerdo. Pero creo que el tema fuego no está dentro de Está la inviolabilidad. Está dentro de la inviolabilidad de propiedad privada. Quizás uno de los cambios que haya, no se sabe. Pero bueno, no todos los proyectos que se anunciaron fueron enviados. Tal cual. ¿No? Y mucho menos esta famosa agenda de 9 proyectos por ministerio. No, los 90 está lejos. proyectos. Las reformas integrales. Estamos lejos. Por ahí llegan todos juntos, qué sé yo. Una hojarasca. ¿Quién te dice? O una nueva ómnibus. Bueno, como varios decía se Yadlin. enviaron, uno nuevo que es Zona Fría, varios se enviaron y están pendientes. Coti se estudió todo. A ver, Coti. Bueno, a ver, la idea es hacer una barrida, un panorama de cómo viene justamente la agenda del oficialismo y también de sus aliados, porque hay algunos proyectos que no son necesariamente de impulso oficialista, pero sí habría un consenso y una agenda parecida. Repasar un poco cuáles son los proyectos que ingresaron, cuáles no y en qué situación están en el Congreso de la Nación. Vamos a tomar las dos cámaras y vamos a hablar de proyectos con dictamen y también de algunas iniciativas que todavía están sin tratamiento. Si pasamos a la placa que viene, vamos a poder ver que en orden, digamos, cronológico, en este caso, en esta primera placa, nos vamos a ir a las extraordinarias, porque no sé si se acuerdan del proyecto respecto del financiamiento universitario que envió el Poder Ejecutivo durante el mes de febrero, Congelado pero que finalmente nunca tuvo un tratamiento, un debate. Nunca tuvo dictamen y no se volvió a hablar del tema. En Quedó Rosada como... decían que era un proyecto prioritario. Hubo varias notas hace 15 días respecto a que era uno de los proyectos con los que se iba a retomar la agenda. Y finalmente no se trató. Me contaron que es porque no están garantizados los votos y los diferentes sectores del oficialismo plantean, pero si está el voto de este partido, pero si está de este, y no están garantizados los votos ni siquiera para dictaminar. Claro. Bueno, por eso es que todavía, por ahora, al menos en la agenda de los próximos días, no está planificado continuar con el tratamiento de este proyecto y obviamente no hay un dictamen. Recién hablábamos de la ley de salud mental, también ingresada por el Senado durante el mes de abril, que tampoco tiene una fecha programada para continuar con el debate en las comisiones y tampoco tiene dictamen por el momento.
Después está también el proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez, es decir, la alternativa que presenta el gobierno de la emergencia en discapacidad, que como decía Mauri, tampoco tuvo tratamiento, que sigue durmiendo por ahora en el cajón del Senado, porque ingresó también por la Cámara Alta durante el mes de abril. Tenemos la reforma electoral, ¿no? La reforma electoral integral presentada con bombos y platillos por el Poder Ejecutivo Nacional, que también, bueno, evidentemente tiene algunas dificultades para lograr los consensos necesarios para la eliminación de las PASO. Aparecen también iniciativas de otros espacios políticos como alternativas para hacer alguna modificación, sobre todo de las primarias. Pero bueno, por ahora sin dictamen y sin ninguna reunión programada en los próximos días para tratar este tema. Bueno, nombrábamos zonas frías, que ingresó ayer a la noche, modificaciones que se hacen protegiendo el déficit cero, propuesto por el gobierno, obviamente que ingresó ayer a la noche, en este caso entró por la Cámara de Diputados. Hasta ahora no tenemos novedades de qué día va a empezar a tratarse y si esto va a suceder pronto. Pero bueno, en este caso también le damos un poco, ¿no?, de changüí, porque entró hace muy poquito. Hace un rato nada más, algunas horas. Tu amigo personal, Guido Brablaski, decía que si hay consenso, las cosas se aceleran, avanzan rápido. Y si no hay consenso, las cosas se frenan, ¿no? Eso es muy difícil de explicar a quien está fuera de estos ecosistemas, de estos microclimas, porque a veces se creen que tiene que ver con la voluntad, ¿no? En realidad, si hay consenso, febrero no pudimos descansar, llegó a sesionar 3 veces en una semana el Senado, y si no hay consenso, a veces pasan estas cosas que, ¿viste? Y un pequeño detalle, también tiene que haber consenso puertas adentro. Muchas veces hay diferencias entre los distintos sectores que integran el gobierno y algunos proyectos tienen ciertas demoras, tienen ciertas dificultades. No, claro, por eso tiene que haber una mayoría armada. Bueno, cuando se armó una mayoría en febrero para la reforma laboral, y avanzó. Sí, claro, bueno, de hecho también por eso muchas de las iniciativas ingresaron por el Senado, donde el número está un poco más consolidado. Sin embargo, evidentemente no es para todos los temas. No, claro. Siempre repetimos lo mismo. Esto es ley por ley. Y el famoso grupo de los 44. Y los momentos también. Los momentos. Es cierto. El contexto, como me decía un día un experimentado diputado que aún tiene una banca, acá los humores sociales entran por la ventana en la Cámara de Diputados. Una legislatura provincial no pasa. Exacto. No, entonces, bueno, ahora pasa un poco más, antes no pasaba directamente. A veces por eso se... Bueno, pero ¿qué tenemos frenado, Coti? Bueno, me quedó sin anotar en la placa, pero lo vamos a sumar ahora. Decime, vale. El proyecto ya mencionado de inviolabilidad de la propiedad privada, que tampoco tuvo dictamen. Sí hubo varias reuniones que se llevaron adelante en la Cámara Alta. Estuvo presente el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, exponiendo sobre esta temática, pero bueno, todavía con la espera de la emisión del dictamen. Ahora vamos a ir a los que sí tienen dictamen, pero que todavía no llegaron al recinto. Hablábamos al principio de que si bien es una agenda de los proyectos impulsados por el gobierno, también sumamos algunos de sectores aliados, como es el caso del proyecto de falsas denuncias impulsado por Carolina Lozada en el Senado también, de la Unión Cívica Radical, que sí tiene dictamen, que tuvo firma del despacho durante el mes de abril, pero que todavía no llegó al recinto. Lo mismo pasó con la modificación del régimen de armas, que tuvo un dictamen durante el mes de abril, un tema que también ayer volvió a estar en agenda con los anuncios que hizo el jefe de gabinete de ministros en conferencia de prensa. Y por último, la famosa ley hojarascas, que también ya está lista para llegar al recinto, en este caso de la Cámara de Diputados, como decíamos al comienzo de este nuevo bloque, con un Martín Menem que ayer dijo que posiblemente la semana que viene haya sesión. Bueno, gracias Veremos. Coti por este detalle. Proyectos presentados, recordemos, Zonas Frías llegó y es uno de los que envió ya el gobierno y espera el tratamiento en una Cámara que esta semana tiene solamente reuniones informativas. Mañana no hay ninguna, ¿no? Mañana nada. Nada. No. ¿Jueves nada? No.
tranquila esta semana. Tranquila. 2 plenarios ahora. Recordemos los plenarios, a ver. Dale, espérate que Bueno, quiero, dale, por te las dudas espero. quiero chequear que no Chequeá. haya habido nada Bueno, durante si este no, rato. Juan, ¿Quién los sabe? A mí plenarios. me Entonces, gusta me el decías hoy, minuto a minuto. Totalmente. 12 horas. 12 horas tenemos la comisión, tenemos una comisión de economía en donde van a exponer distintos referentes de la industria textil, Comercio y pymes. Comercio y pymes, exactamente, con el rubro textil en primer plano. Justamente ahí van a estar distintos referentes, distintos empresarios, pymes, hablando de la situación. Obviamente va a ser un foro muy crítico contra el oficialismo. Y teníamos adicciones... La otra la tiene Coti. La otra A la las tiene 12, Coti. Sí, Ahora a las 12. pasa que hay mañana nuevas. y pasado. Así Bueno, que ahora si te- querés te digo yo la de cuento. las 12 y vos fijate Dale, mañana y ya pasado, las no te tengo, quiero joder. cuando quieras. 12 horas, entonces, decía recién, comercio, pequeñas y medianas empresas Sí. y también Prevención. va a estar prevención de adicciones, control de narcotráfico, familia, niñez y juventudes, y la Comisión de Personas Mayores van a hablar sobre la salud en general, la salud, cómo está el financiamiento de la salud. Adelantó Pablo Shetling, diputado de Unión por la Patria, que están trabajando en un proyecto, la ley ómnibus de la salud, en realidad así se va a llamar, o así le vamos a decir los Una periodistas. reforma sanitaria. Una dijo. reforma sanitaria. A las 16 horas, Comisión de Cultura. Y Coti estuvo prometiendo, porque está con el teléfono ahí. Ya lo tengo. Miércoles, jueves, ¿qué tenemos? Sí, mira. A ver. Mañana a las 11:30 de la mañana se reúne la parlamentaria mixta revisora de cuentas Sí. para tener una reunión constitutiva. Mm. A las 4 de la tarde, también de mañana, se va a reunir la bicameral de control de los fondos de la seguridad social. La semana pasada había planificadas varias reuniones de bicamerales que fueron finalmente suspendidas. 4:30 de la tarde, también mañana, la bicameral de la Defensoría del Pueblo. Y el miércoles ya de la semana que viene, el miércoles 13 de mayo, ya está planificada una reunión de la Comisión de Obras Públicas. Bueno, perfecto. Ya tenemos comisiones pautadas. Posible sesión entonces para la semana que viene. Gracias, Coti, Muchas por gracias, permitirme Mauri. estar en esta hora donde Un habitualmente placer. tenés el honor de ver al Pato Méndez, a quien obviamente no le puedo, sí le puedo atar los cordones porque es bastante petizo, pero no puedo llegar a su nivel y a su talento periodístico. Gracias, Juan, también por bancarme favor. esta hora. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes también. Esto fue Orden del Día. Ya llega Melina Fleiderman. Mañana de vuelta con el Pato. Gracias.